La doctrina del cielo es beneficiosa y no dañina. Hacia el año 2000 a.C. se desplomó el último mamut, aquella enorme especie que vivió 4,6 millones de años en la Tierra, desapareció al mismo tiempo que surgió la humanidad. En comparación con los 4.600 millones de años del largo proceso evolutivo de la Tierra, en lo que parece solo un instante de civilización humana, esta ha demostrado la fuerza de un conquistador poderoso. Las especies de seres vivos han ido desapareciendo una tras otra, y el ser humano por fin se ha dado cuenta de que cada vida tiene su propio encanto extraordinario y único, de que cada vida merece sobrevivir y multiplicarse. La Tierra es el hogar común de todas las vidas. El Parque Nanhaetsu de Beijing tiene escondido en sus profundidades un cementerio único. Los visitantes vienen aquí a rendir homenaje no a los muertos, sino a los compañeros que alguna vez compartieron con ellos en la Tierra. Hace 20 años, Gauguin dejó sus negocios para dedicarse a la difusión científica sobre la conservación de la naturaleza y propuso construir un cementerio de animales extintos en el mundo. Es una forma de contar de manera directa la historia de la supervivencia y la destrucción de las criaturas. La lista roja de especies amenazadas de la UICN registra que los humanos representan solo el 0,01% de la biomasa, pero han causado la extinción del 83% de los mamíferos silvestres y de la mitad de las plantas. Después de la civilización industrial, la Tierra está experimentando la sexta extinción masiva de la vida silvestre, más rápida incluso que las 5 veces anteriores. Los seres humanos no somos una superespecie que esté por encima de la naturaleza, sino que también somos parte del dominó. Las leyes de la naturaleza nos advierten que si conquistamos y reclamamos sin restricciones, no escaparemos al destino del colapso y la destrucción. Distinguished delegates have said that this is an historical moment. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 fue denominada la Cumbre de la Tierra para la Autosalvación de la Humanidad. El 11 de junio, la delegación china y más de 150 países firmaron uno de los documentos más importantes de la conferencia, el Convenio sobre la Diversidad Biológica. El preámbulo del convenio confirma que la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad. Por primera vez, la humanidad celebraba un contrato para respetar y proteger las diferentes formas de vida en la Tierra. En 1992, el pueblo chino avanzaba con decisión hacia la modernización y junto con el resto del mundo se embarcaba en el camino de la convivencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza. 2 años más tarde, China emitió el Plan de Acción Nacional para la Conservación de la Biodiversidad y el Reglamento de la República Popular China sobre Reservas Naturales, su primer documento legal de ese tipo. 5 años después, China lanzó una serie de importantes proyectos ecológicos,
como la protección de bosques naturales y la devolución de tierras agrícolas a los bosques. Y 7 años después, comenzaron oficialmente los proyectos nacionales de protección de la vida silvestre y de las reservas naturales. La provincia de Yunnan, con una altura de entre 76 y 6.700 metros, es reconocida como un área clave, con la distribución más concentrada de grupos importantes de biodiversidad en todo el mundo. Sus plantas terrestres y animales vertebrados nativos representan más de la mitad de todos los que hay en China. Es un verdadero reino de fauna y flora. Estas antiguas tarjetas, perfectamente organizadas, fueron elaboradas por el botánico chino Wu Chengyi. Incluso en los años de la guerra, él nunca dejó de dibujar y de escribir notas bajo la luz de una lámpara de queroseno en la sala de especímenes. Más de 30.000 tarjetas registran los nombres, apariencia y características de casi todas las plantas chinas. Gracias a estas fichas, 312 autores y 164 dibujantes de más de 80 instituciones de investigación y enseñanza científicas recopilaron en 45 años esta obra maestra de la botánica mundial, con más de 50 millones de caracteres. Su título es Flora de China. En 2007, gracias al académico Wu, se estableció el Banco de Germoplasma de Vida Silvestre del suroeste de China, en Kunming, la capital de Yunnan. Antes de su muerte, Wu dijo a sus estudiantes: el Banco de Germoplasma debe estar abierto a todo el país y beneficiar a toda la humanidad. Hagan que brillen todas las plantas útiles. X 光照片发现，这份种子只有1粒受损，那么它的饱满率在95%，符合了我们的要求，之后就可以入库了。 Este magnífico edificio tiene el tamaño de 8 campos de fútbol y contiene más de 36.000 semillas silvestres chinas y cerca de 700 semillas de plantas de 22 países de todo el mundo. Hoy, cuanto más recursos de germoplasma conservamos, más esperanza tenemos para el futuro. En Beijing, el Banco Nacional de Germoplasma de Cultivos conserva permanentemente 520.000 muestras de germoplasma, incluidas todas las semillas de los cultivos que se han descubierto en China, así como sus parientes silvestres. La cantidad de recursos conservados ocupa el primer lugar a nivel mundial. En Hohhot, el Banco Nacional de Germoplasma de Plantas Nativas almacena 12.000 muestras de germoplasma de plantas nativas, 100.000 especímenes de plantas y 1,4 millones de muestras de suelo. Todo esto proporciona suficientes recursos de germoplasma para la protección de la biodiversidad, la restauración ecológica y el desarrollo de los pastos y la ganadería en las praderas. En Yantai, China ha establecido el primer banco de genes del mundo, con todos los posibles ejemplos de mutagénesis por saturación del trigo. Ningún otro país puede igualar a China en su conocimiento de estos cultivos, los más antiguos de la humanidad. La composición genética de cada especie se forma a través de miles de años de evolución bajo diferentes condiciones ecológicas, y los bancos de germoplasma de China guardan los sueños de la humanidad, condensan la magia de la naturaleza y dan continuidad a la belleza de la vida.
在野外的时候，眼睛会到处去找，一旦看到了就跟找到宝贝一样，这个很兴奋的。野生稻就是杂草，一株杂草都可以改变一个国家的命运，就是指的野生稻。 El arroz salvaje es una planta que crece libremente en la naturaleza y contiene genes complejos y diversos, por lo que tiene la extraordinaria capacidad de mejorar el cultivo del arroz. Sin embargo, con la expansión continua de las tierras dedicadas a la agricultura, desde los años 90 la población natural de arroz salvaje ha disminuido drásticamente y hoy enfrenta el peligro de la extinción. Ahora a la especie se le conoce como el panda gigante de las plantas. Durante más de 2 décadas, Yan Qingwen y su equipo de investigación han trabajado arduamente en la naturaleza para encontrar información precisa sobre toda la población de arroz salvaje del país. Para evitar que el arroz cultivado afecte los genes del arroz salvaje, es necesario planificar una zona segura para la protección in situ. 这个保护点呢，是受到我们当地政府和村民的大力支持，因为在这个野生到100米范围之内，不允许有水稻的出现。艾花石的串粉，这里100多亩田不种水稻，在这边。 El cultivo del arroz se originó hace 15.000 años en la provincia china de Hunan. Hoy en día, los lugareños han cedido sus tierras, que habían sido cultivadas durante miles de años. Han levantado vallas y han puesto advertencias. Todo esto solo para proteger al arroz salvaje. 通过建立信息库的形式，向全国发布。 这个利用野生稻的专家能够了解我们这些资源，使得这些资源能够被利用。 Las 23 poblaciones de arroz salvaje en peligro crítico, distribuidas en las provincias de Jiangxi, Hunan, Fujian, Guangdong, Guangxi, Yunnan y Hainan, también están incluidas en el Plan de Conservación de Recursos Biológicos de China, lo cual nos deja suficiente espacio para imaginarnos la próxima interacción entre el arroz y los seres humanos. El 2 de noviembre de 2020, en el pueblo de Qingzhou de la ciudad de Hengyang, en Hunan, se hizo un anuncio que causó conmoción. La producción de arroz de las 2 temporadas alcanzó los 22.961,4 kilos por hectárea, estableciendo un nuevo récord mundial. Ese año la producción de arroz de China fue de 211.850 millones de kilos, lo que garantizaba la seguridad alimentaria de 1.400 millones de personas, dejando suficiente espacio vital para las complejas y diversas especies silvestres, y también para la humanidad. El río Chishui, que ha estado fluyendo durante miles de años, tiene el aroma suave y único del licor Moutai de la meseta de Yunnan Huizhou. Recorre 500 kilómetros para unirse al río Yangtze. La convivencia junto al agua y la pesca constituyen el estilo de vida tradicional de quienes habitan en sus 2 orillas. Sin embargo, a finales del siglo pasado, la pesca descontrolada puso a los lugareños en una situación de gran dificultad. La tensión del río Chishui la comparte también toda la cuenca del Yangtze. Como uno de los ríos más ricos en biodiversidad en todo el mundo, el Yangtze alberga más de 4.300 organismos acuáticos, 170 de los cuales son exclusivos de su cuenca. Sin embargo, después de cientos de millones de años y de apenas 2 milenios de historia de la humanidad, el índice de integridad biológica de la zona había llegado a su peor nivel de ausencia de peces, y el ecosistema estaba al borde del colapso. El académico Zhao Wenshuan, de 87 años, se instaló a orillas del río Yangtze en 1955. Él ha experimentado en carne propia la disminución de los recursos pesqueros en la cuenca y ha sido testigo de la desaparición del baiji. 北极村的食物是鱼，鱼少了它食物也少了的，再加上那个捕捞，特别是那个电捕啊、滚钩啊，不把它取缔的话，那没办法，这就已经完了。
Preocupado por la crisis biológica en el Yangtze, en 2006 Zhao propuso implementar una prohibición total de pesca en su cuenca. Sin embargo, había un obstáculo: cómo garantizar el sustento de los pescadores que durante generaciones se habían alimentado del río. 做报告都说应该修，当然有很多具体困难啊。光靠渔业部门他们也没办法修的啊。体积还有10几万那个渔民呢。 En 2012, la construcción de la civilización ecológica fue incorporada en la estrategia nacional y el lema poético China Hermosa apareció frente a la ciudadanía por primera vez. El compromiso del país es promover una conservación ambiental bien coordinada y evitar un desarrollo excesivo. El 1 de enero de 2017, el anuncio sobre la veda total de la pesca en la cuenca del río Chishui marcó el inicio de la prohibición de esta actividad en la cuenca del Yangtze. 渔民上岸就给了我们一些很好的补偿，没事的时候就过来大家互的管一下这个生态这个河。 Este es el tercer año de la veda de pesca en el río Chishui. Zhao envía regularmente a jóvenes investigadores a la región para monitorear los cambios en las poblaciones de peces. Los científicos van acompañados de antiguos pescadores. 我们今天收了3个大的定制刺网，见到了比较多的长吻尾，就是俗称的江团，并且这么大的在往年是比较少见的。亚运的，现在只能用1竿1线1钩哦。 Desde proyectos piloto locales hasta la protección de toda la cuenca hidrográfica, el poder de decisión ha alcanzado un nivel superior. El 1 de enero de 2021, China inició de manera histórica la conservación de su biodiversidad. El río Yangtze, el lugar de nacimiento de la antigua civilización china, entró oficialmente en una veda de pesca de 10 años. En el primer año se han confiscado más de 110.000 botes de pesca y cerca de 280.000 pescadores han cambiado de oficio. El costo del programa suma más de 20.000 millones de yuanes en subsidios financieros estatales. 实验休渔它的意义不光是保护几条鱼的问题啊，真正保护这个生态啊，保护这个生态系统。我这今年87了。 实验之余啊，我可能等看不到了。 Una década es un largo periodo, pero de hecho también es el ciclo de reproducción de 3 generaciones de peces silvestres. Al cabo de 10 años, abundantes y renovados bancos de peces nutrirán todo el ecosistema de la cuenca, y el río Yangtze tendrá un futuro más vigoroso. La prohibición de la pesca en la cuenca del río Madre es un microcosmos del proceso de conservación de la biodiversidad de China. En todos los proyectos de protección se debe elegir entre el presente y el futuro. ¿Cómo debemos los humanos tratar a las otras especies de seres vivos? Esta no es una pregunta de opción múltiple. Respetar y proteger a todas las especies es la única respuesta que otorga la naturaleza. Compared to 麻醉装车运输的话，它是一个清醒的状态在车里面，那么我们运输起来就很安全。一定要把这个通道做好，不要有缝，不要有死角。 Este pasillo cerrado, montado por el criador Chen Zhibin y sus colegas,
hace que los 11 ciervos Milú del Parque de Milú de Beijing suban al camión por su propia cuenta. Los animales, que llevan dispositivos de posicionamiento, serán enviados al sur del país para reintegrarse en la naturaleza. El milú, originario de China, es una especie en peligro de extinción en todo el mundo. Hace más de 100 años, la última población de milúes de China desapareció debido a la guerra y otros factores. En 1985, el Reino Unido envió de vuelta a China 20 ejemplares. Desde entonces, Beijing, Jiangsu y Hubei han establecido áreas protegidas para criarlos en su entorno natural. Su número ha seguido aumentando y la población actual de los 3 rebaños principales ha superado los 3.000.这边呢来了两个人，给他给一定的压力之后，还有一个挡板需要推一下，可以推着他，他看不见的话一般不会撞，这么就直接就给他推到车上去。 El destino de Cheng Zhibin es el lago Dongting, en Hunan, donde residen más de 200 milúes salvajes. Estos 11 animales serán entrenados para unirse a la manada. El 水箱已经下去一大半了。 2到3堆的粪球成团成粒的那种，很新鲜，很健康。车厢内的胡萝卜已经全部被吃没了，一个是补充营养，第二个是它含的水分比较大。 胡萝卜也是他最喜爱吃的食物之一。 Después de 32 horas de viaje, los milúes llegan sanos y salvos a la orilla del lago Dongting. 咱们现在路还好，都到了，挺好的。好，我们这边围栏这边也都准备好了。咱们现在开始了。开始吧，先把车倒过来。 El Centro de Rescate Local del Milú ha instalado una cerca temporal para recibir a los nuevos miembros venidos desde lejos. En los últimos años, han traído milúes de Hubei y de Jiangsu para optimizar los genes de la manada silvestre del lago. 可以说，在洞庭湖已经汇聚了中国3大麋鹿群体。这样的话，他们个体之间的这种交流，这种遗传方面的交流，可以说能够使洞庭湖的这个麋鹿种群能够更加健康的去发展壮大。他们能够从半草항种群，然后回归这么美丽的地方，就是这么美丽的湿地。 他们应该会很高兴，他们自己应该会跑得很欢快。 La naturaleza ha brindado a la vida su ley de continuidad. Cuanto mayor sea el número de individuos en una especie, mayor será la variación genética y más rica será la diversidad de sus genes. Los milúes, que alguna vez estuvieron en peligro y a punto de extinguirse, han recuperado su dignidad y confianza para continuar viviendo en esta tierra donde nacieron sus antepasados. En los últimos 30 años, China ha implementado una serie de acciones especiales para proteger especies en peligro de extinción y plantas silvestres con poblaciones extremadamente pequeñas. Ha establecido 250 bases de rescate y reproducción de animales silvestres y ha promovido la recuperación y el crecimiento de más de 300 especies silvestres raras y en peligro de extinción.
En China, la grulla de coronilla roja se llama grulla sagrada. Estos polluelos deben someterse a un duro entrenamiento todos los días para resistir la migración de larga distancia que realizarán 2 veces al año cuando crezcan. Hasta ahora, más de 300 grullas de coronilla roja han sido liberadas en la naturaleza en la Reserva Natural de Chalong. El caballo de Przewalski es la única especie de caballos salvajes que queda en el mundo. Son traídos desde el extranjero para ser retornados a su tierra natal. Aquí son criados y domesticados en el centro de cría de caballos salvajes más grande del mundo. Hasta ahora, 240 ejemplares han vuelto a la naturaleza. El ibis nipón es una de las aves más antiguas del mundo y en algún momento se enfrentó a la extinción. Los investigadores insisten en la incubación artificial y la cría en el entorno natural. En la actualidad, más de 7.000 ibis nipones viven en la naturaleza en China. No solo se han instalado en Shanxi, Zhejiang y Henan, sino que han cruzado los mares, llegando hasta Japón y Corea del Sur. El panda gigante ha vivido en la Tierra durante 8 millones de años y es una especie emblemática de la conservación de la vida silvestre en todo el mundo. Históricamente estuvo en peligro de extinción y fue valorado como un tesoro nacional. Durante las últimas décadas, China ha establecido 67 reservas naturales de pandas gigantes. 大熊猫野外种群数量达到了1800多只，受威胁程度等级由濒危降为易危。 El cambio del estado del panda gigante confirma la mejora del entorno de vida de las especies silvestres en China. El retorno de la vida salvaje a la naturaleza es la protección más duradera. Las especies silvestres en peligro de extinción están recuperando sus poblaciones. Del peligro de extinción a la prosperidad. Esta es la versión china de la conservación de la biodiversidad. Al pie de la montaña Guanyin, en Shenzhen, frente a un gran edificio de 116.000 metros cuadrados que se asemeja a arrozales en terraza, varias esculturas gigantescas de mamut recuerdan la tristeza y desolación de la vida perdida. Este Banco Nacional de Genes, establecido en 2016, se encuentra en el área más activa económica y tecnológicamente de China. Es el banco genético integral más grande del mundo. 生物多样性保护的角度，如果能够把基因保存下来，也就意味着我们把生物多样性、把生命保存下来了。 Su base de datos de organismos vivos puede almacenar los recursos vivos de cientos de miles de plantas, millones de animales y decenas de millones de microorganismos. Además, puede conservar en formato digital más de 65 petabytes de datos genéticos de todas las vidas conocidas y disponibles, lo que equivale a 128 millones de películas. Toda preservación tiene un solo objetivo: proteger conjuntamente la biodiversidad que nos otorga la naturaleza.